Así ven las cosas, hay mucho de qué hablar en las relaciones entre México y los Estados Unidos, pero particularmente con esta nueva política expansionista del presidente Donald Trump y con la política, yo diría, diplomática de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrentando estos ataques o estas tensiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Alguien quien entiende perfectamente estas relaciones México-Estados Unidos es Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, quien regresa aquí al programa. Gracias por estar aquí, Jesús. Gracias a ti por la invitación, Jorge. Quiero ver si tú y yo estamos más o menos entendiendo o explicando o interpretando lo que ha ocurrido. El gobierno de los Estados Unidos hace muy poco anunció que había bombardeado 4 embarcaciones que se encontraban en el Pacífico, 14 personas murieron. El total de muertes por los ataques a las embarcaciones, estaba viendo en el New York Times, es de 57. Muy bien. Hubo, en el caso del Pacífico, Jesús, una persona que no murió y que fue rescatada por la Marina Mexicana. Aunque esto ocurrió en aguas internacionales, según dice la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de todo esto, esto quiere decir que este tipo de operaciones podrían empezar a acercarse cada vez más a territorio mexicano. Pues ya se están acercando a las aguas marítimas de México, ¿no? Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, indicó que se llevó a cabo el ataque contra las 4 embarcaciones en 3 bombardeos en aguas internacionales y dijo que el caso lo asumió la Marina Mexicana de búsqueda y rescate del presunto sobreviviente. Sheinbaum dijo que por razones humanitarias, al haber ocurrido cerca de la zona limítrofe marítima de México en el Pacífico, habían decidido llevar a cabo esta acción de búsqueda y rescate, ¿no? Que forma parte de los protocolos internacionales. Pero creo que que se esté acercando Estados Unidos a territorios como el de México en el mar, o al de Venezuela, o al de Colombia o Ecuador en el Pacífico, esto no detiene un nicho clarísimo, Jorge. A mí me parece que Trump, al darse cuenta que la DEA perdió la guerra contra las drogas, se la entregó al Pentágono. Por eso ha militarizado la lucha contra lo que él llama el narcoterrorismo. Pero mencionabas tú que van 57 personas ejecutadas en estos bombardeos que empezó a llevar a cabo a partir del 2 de septiembre. A mí me parece que más que representar una amenaza, los países de la región, México incluido, deberían empezar a solicitarle a Estados Unidos un esclarecimiento de los hechos, porque lo que está haciendo son ejecuciones extrajudiciales. Ha ejecutado extrajudicialmente a 57 personas, como lo mencionas, sin presentar ninguna evidencia ni peritaje Pero ni siquiera que los confirme. demócratas se atreven a hacerlo aquí en el Congreso, Jesús. Ese es el problema. Ni siquiera le están exigiendo al presidente Donald Trump y los que le exigen no tienen ningún resultado. Y todo parece ser que son ahora argumentos de guerra, no en un momento en donde las leyes civiles se aplicaran, detienes las embarcaciones, detienes a los que se encuentran ahí, los enjuicias y luego si son culpables pues los encarcelas o los dejas en libertad. Eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo en Estados Unidos ni ocurrirá porque tienen un Congreso dominado por los republicanos que se Totalmente. van a agachar ante cualquier acción de Donald Trump. Pero creo que por el momento no hay una posibilidad neta de que alguien ejerza una disputa legal bajo el marco internacional con Trump porque no ha ocurrido un ataque dentro de aguas de otro país o en territorio de otro país. Y ojalá no ocurra porque esto escalaría a otro nivel. Lo que estoy diciendo es que por el momento es la palabra del Pentágono, de Trump, en contra de cualquier otra situación, porque dice que son narcoterroristas, pero Sí, no, ¿dónde no están las tenemos ni la evidencias? menor idea y no han presentado ninguna evidencia. Y además asegura, en el caso del Caribe, que llevaban fentanilo, cuando las rutas por las aguas del fentanilo no sé, nada tienen que ver con las de Esas vienen la de China, cocaína, no, ¿no? no de Venezuela ni de Colombia. Exactamente. Entonces, en el caso del Caribe, creo que es una presión política enfocada a cambiar de gobierno dentro de Venezuela. Los operativos de la CIA que autorizó dentro de la nación sudamericana están claramente dirigidas a provocar un cambio de régimen In- y in- acabar con Nicolás Maduro. Interesante, Jesús. O sea, te paro ahí. ¿Tú sí crees que esta operación de 8 buques y luego viene el USS Ford que viene desde Croacia
hacia las costas venezolanas. ¿Tú crees que el objetivo final sí es cambio de régimen? ¿El objetivo final sí es sacar en una operación militar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores? Sin una operación directa de Estados Unidos en territorio venezolano. Me parece que forma parte de esta fuerza de disuasión o presión para que algo ocurra dentro de Venezuela, con los propios venezolanos. De lo contrario, ¿para qué operas con la CIA dentro del territorio venezolano? Digo, tenemos en la historia de América Latina lo que ocurrió en Guatemala, lo que ocurrió en Chile, y es una cosa muy similar. República Dominicana sí son intervenciones sin la menor duda, pero no será, otro argumento sería, Jesús, que se trata de una presión, de una política de máxima presión para tratar de que el régimen se rompa desde dentro. Sí, eso es lo que acabo de decir, eso creo que es lo que está ocurriendo. Una fuerza de presión demostrando el músculo del Pentágono, que podría actuar en territorios así lo decidiera Donald Trump, pero creo que por el momento lo único que le está dando resultado es la otra vía, la fuerza de disuasión en contra del narcotráfico. ¿Quién por las aguas del Caribe, el cártel que sea, va a quererse enfrentar a un portaaviones? Claro, o nadie. con lo que está ocurriendo. Pero, insisto, se deben esclarecer las cosas porque son ejecuciones extrajudiciales. De lo contrario, el jefe del Comando Sur no hubiera renunciado. Argumentó que lo podían acusar de crímenes de guerra. No es nada fácil ni sencillo. Déjame preguntarte, la línea roja en México, entonces, Jesús, y lo ha marcado claramente la presidenta Claudia Sheinbaum, es ningún tipo de operación de los Estados Unidos ni de la DEA dentro de territorio mexicano. Pero ¿qué pasa si sigue la narrativa del presidente Donald Trump de que él va a ir en contra de los carteles de las drogas porque ellos están matando a ciudadanos de los Estados Unidos y se quiere meter? ¿Ese peligro tú lo crees todavía que está ahí? Pues mira, creo que aunque está ahí, latente, digo, es muy de la narrativa de Trump de decir sin una declaración de guerra, inclusive sin consultarle al Congreso Federal de su país, pero creo que es una línea muy delicada, como mencionas, porque al señalar que va contra los narcoterroristas, fundamentado en el Acta Patriota, que no la menciona, pero eso está haciendo, de combate al terrorismo internacional, los países que se verían afectados, yo dudo que vaya a operar en México. La DEA siempre ha trabajado en México, eso no es nuevo. Está muy limitada, pero te repito, desde mi punto de vista, la DEA perdió la guerra. Trump, al darse cuenta de esto, se la quitó a la DEA inoperante y se la pasa al Pentágono. El Comando Norte está desplegado en la frontera sur, colindante con México. No olvidemos eso. Entonces, me parece que se está metiendo en un problema jurídico, porque la ley estadounidense dice que cualquier organización, persona o entidad de la nacionalidad que sea, que colabore con un grupo designado como terrorista, se considera terrorista. Y ahí están los narcos gringos. No sé si recuerdes que hace 3 semanas aproximadamente, el Departamento de Justicia dio a conocer un comunicado de el encauzamiento judicial de 34, así dijo, líderes importantes del cártel de Sinaloa. De esos 34, solo 2 eran mexicanos, los otros 32 estadounidenses y 11 con apellido sajón. Bajo la estrategia de Trump, esos son narcoterroristas. Déjame preguntarte otra cosa. Acabo de regresar de Colombia, en donde tú sabes perfectamente hay estas tensiones durísimas entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos. Se han intercambiado insultos, han llegado a las redes sociales y no va para ningún lado esa relación. Pero muchos en Colombia, Jesús, estaban enalteciendo, subrayando la llamada estrategia Sheinbaum, que era, primero, tener una política de cabeza fría, segundo, no insultarse, tercero, no meter ni responder por redes sociales y cuarto, abrir canales de comunicación. ¿Esta estrategia Sheinbaum o esta diplomacia Sheinbaum está resultando con Donald Trump? Hasta cierto punto. En el tema de seguridad sí, pero ahí tienes a Donald Trump cuando se molesta por algo diciendo que los cárteles controlan al gobierno de México o aplicando medidas negativas en materia de transporte como lo ha hecho con el compromiso de los vuelos aéreos, ¿no? Que está rechazando las 13 rutas mexicanas y canceladas, ¿no? Otras Estos más. Vuelos cancelados, 2 ya sí, que operaban y 11 que todavía no. Y 12 que entonces, no. En ese sentido, creo que hay que tomar la bipolaridad
muy en cuenta la bipolaridad del presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque dice una cosa y al día siguiente lo cambia. Rápidamente te menciono el caso de Colombia. El día que lo hizo enojar Petro al decir atacó una lancha de pescadores, hasta amenazó con imponerle aranceles, ¿no? Y lo declaró también narcotraficante. No impuso los aranceles. Es cierto. Yo Les quitó la yo ayuda cerca de recuerdo, $300 millones, pero no sí. impuso nuevos aranceles, es verdad. Y además la ayuda que le suspende a Colombia, pues a Colombia ¿qué? Colombia no la pide, la aprueba el Congreso de Estados Unidos para contrarrestar el tráfico de drogas que están consumiendo los estadounidenses. Se lo han dicho en Washington, ojo con lo que está haciendo con Colombia, porque es contraproducente para nosotros los estadounidenses que consumimos la cocaína. Y yo creo que Petro se prende, se engancha en estas provocaciones de Trump, pero a final de cuentas se puede lavar las manos, decir, ok, quítenos el dinero, no se los pedimos, ustedes lo aprobaron, a ver quién sale más jodido. Jesús, antes de que te vayas, quiero que me ayudes como mexicano a explicarle a los no mexicanos, porque lo hemos visto mucho en las noticias, qué es eso del huachicol y qué es eso del huachicol fiscal. Para quien no es mexicano, esto es prácticamente imposible de entender a la primera. ¿Qué es el huachicol? Pues, es el robo del combustible que se hace de manera clandestina en varias partes de México. Robo Y de que, petróleo mexicano que va entubado. sí, 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 así es, en los ¿Y oleoductos. de esos oleoductos, cómo lo extraen? Pues es muy fácil, en México los criminales hacen perforaciones, saben en dónde van esas vías o esas venas con el oro negro, lo extraen, lo revenden, se hacía a menor grado, es decir, dentro de los mismos mexicanos, pero al darse cuenta que se trataba de un negocio multimillonario, pues hasta funcionarios de los gobiernos se han metido, integrantes de la Marina, como se ha demostrado, y ahí le cambiaron el nombre, le pusieron huachicol fiscal. Son Wow. miles de millones de pesos. ¿M? Y además ha ocurrido el descaro de que se exporta a Estados Unidos de manera ilegal y luego regresa a México ya refinado. El mismo gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, denunció que había empresas mexicanas que le vendían a empresarios estadounidenses y que estos se los revendían a México. El problema Pero ¿cómo aquí, se lo llevan, Jesús? O sea, a ver, está el las oleoducto, lo pipas. extraen, se lo llevan en pipas, luego esas pipas tienen que llegar a algún puerto, por supuesto, para luego llegar a los Estados Unidos. Todo esto es de forma ilegal. Sí, todo es Sin, criminalmente. sin las Lo hacen autoridades, por tierra. Claro, si las autoridades no se enteraran, bueno, se tienen que enterar de que todo esto está No, ocurriendo. se han enterado. El problema es, en el caso de México, es que hay muchos políticos de Morena involucrados. Ya. Y el problema en Estados Unidos, que el Departamento del Tesoro denunció a los mexicanos y dijo, hay empresarios en Estados Unidos, pero no dio los nombres, porque ahí se le complican las dos cosas a los gobiernos. Sería un estira y afloja, decir, a ver, estos son mis políticos corruptos, mis marinos corruptos, quiero a tus empresarios corruptos. Por eso la Fiscalía Federal de la República, que en términos generales solo hace declaraciones y no investiga, dijo que estaba imputando a empresas estadounidenses, pero no dio los nombres por el temor al enojo del gobierno de Trump. Y luego te interrumpí, me estabas contando la ruta del huachicol. Sale de México, pero cómo llega a Estados Unidos y luego qué regresa a México. Pues mira, sale por distintos estados que colindan con la frontera sur de los Estados Unidos, lo meten en pipas, lo han incluso llevado por Tamaulipas en barco, utilizando el famoso Golfo de América o Golfo de México, como quieras llamarle, y regresa ya refinado a México, más caro. Es una ganancia para los empresarios estadounidenses, es una ganancia para los guachicoleros, que serían los rateros del combustible o los ladrones del combustible mexicano, que pues genera bastante dinero. No se necesita ser un profesional en el huachicol. Yo hace unos días estuve en Puebla Sí. y me tocó la explosión de una pipa en la autopista, estuve parado 7 horas y aunque te parezca raro, te tenías que brincar la barra de contención para ir al baño, 7 horas parado, y cuando brincamos con la persona que iba, Sí. vimos a personas de un caserío sacar los garrafones de 20 y 30 litros que los estaban transportando y era huachicol.
combustible que se habían robado. Cualquier persona lo puede hacer, ¿eh? Cualquier persona lo puede hacer. Eso es increíble. La historia del huachicol es para un libro. Jesús Esquivel, desde Washington, gracias como siempre por conversar con nosotros y aclararnos estas situaciones tan tenebrosas que existen en las relaciones México-Estados Unidos. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Jorge.